Hola amigos, continuamos con las situaciones genéricas de campos eléctricos de distribuciones continuas y ahora veremos el casquete uniformemente cargado. Este caso en particular es muy importante porque de alguna manera es la base de muchas distribuciones cuya simetría es la simetría esférica. Las herramientas necesarias para poder realizar este problema las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y dentro de lo que pueden encontrar la construcción del campo eléctrico de distribuciones continuas y también algunas observaciones relacionadas al sistema de coordenadas esféricas. Y el problema dice, un casquete esférico de radio R uniformemente cargado tiene una carga Q distribuida en su superficie. Calcule el campo eléctrico en un punto que dista una distancia R de su centro. Lo que vamos a hacer en primer lugar es situar el sistema de coordenadas donde por la simetría de la situación la vamos a poner aquí en el centro de nuestra esfera, bueno, es nuestro casquete esférico, y vamos a poner entonces las coordenadas de esta forma. Vamos a poner el eje X, el eje Y por acá, y el eje Z aquí hacia arriba. Y vamos a pensar, por un tema de simetría, si nosotros ponemos algún punto cualquiera, siempre podemos ajustar el sistema coordenado tal que esté en alguno de los ejes. En este caso vamos a elegir el eje Z, de modo que nuestro punto P va a estar por acá, y la distancia entonces que hay entre el punto y el origen o el centro de nuestra esfera es la distancia R. ¿Por qué nos interesa esto? Porque para poder proponer la expresión del campo eléctrico, recuerden que pensamos en una pequeña carga, supongamos que tenemos una carga en algún punto arbitrario de nuestro casquete esférico, que vamos a poner como este cuadrito. Este cuadro va a tener una cierta carga dQ', y la expresión entonces para o bueno, el lugar en realidad donde va a estar nuestra carga que consideramos recién es R'. Ya por ahora entonces vamos a elegir los vectores. El vector R va a ser el vector que va desde el origen hasta el punto en donde queremos calcular el campo, que sería el vector R por K unitario, mientras que el vector R', que es el lugar entonces en donde está nuestra pequeña carga, va a ser, bueno, va a tener ciertas coordenadas en X por Y unitario, más Y' por J unitario y más Z' por K unitario. De modo que si nosotros queremos calcular la expresión, tendríamos que poner esto, ¿cierto? El campo eléctrico que genera esta pequeña carga, que sería este campo eléctrico infinitesimal en el punto R, es la constante eléctrica por el elemento de carga de Q', y pondríamos aquí el vector R menos R', dividido la magnitud de este mismo vector R menos R' al cubo. Y entonces si calculamos los vectores tendríamos R menos R', R, no nos olvidemos que es R por K unitario, menos R', que sería todo este vector X por Y unitario, más Y' por J unitario, más Z' por K unitario. De modo que el vector nos quedaría así, en la coordenada X, esto sería menos X' por Y unitario, lo mismo en la coordenada en el eje Y, y en la componente Z nos quedaría R menos Z' por K unitario, y si calculamos la magnitud de este vector, entonces tendríamos que la magnitud de este vector es la componente X al cuadrado, que nos daría X' cuadrado más Y' al cuadrado, más la componente Z, que sería R menos Z' al cuadrado, y todo esto va a estar bajo raíz. Entonces ya con todo esto podemos poner en la expresión que está acá. Lo único que nos falta entonces es determinar cuánto vale este elemento de carga. Por la simetría de la situación vamos a usar las coordenadas esféricas, en donde no nos podemos olvidar que lo que queremos variar son las coordenadas X', Y' y Z', de modo que vamos a hacer la siguiente transformación de coordenadas. Primero vamos a tener la componente en el eje X, donde esto significa introducir un ángulo, que es el ángulo polar que se mide desde el eje Z hacia el plano, y hay una proyección entonces del mismo vector de posición sobre el plano XY, y acá se mide un ángulo phi. Pensando que este es un casquete esférico de radio R, cuyo radio entonces no cambiamos, de modo que si nosotros queremos calcular la proyección en el eje X, sería primero proyectar esto que sería R por el seno de ese ángulo, seno de teta. Eso nos va a dar más o menos, a ver si lo dibujamos acá, este segmento, eh, digamos que el que está acá, este sería R por el seno del ángulo,
Y luego, que esto sería equivalente a eso, lo proyectamos hacia el eje X, de modo que aquí usaríamos el coseno de phi'. Hacemos lo mismo con la componente en el eje Y, salvo que ahora hay que proyectarlo en el eje Y, así que esto sería R seno de teta prima por seno de phi', y la componente Z, que sería en el fondo esta distancia que está acá, sería R por el coseno del ángulo polar, que sería teta prima. ¿Cuáles son los límites en el que nosotros vamos a abordar esta esfera? Primero, ese ángulo, teta, el ángulo polar, debe ir desde 0, que se mide desde el eje Z, hasta el otro extremo del eje Z, que sería para el ángulo teta igual pi, así que el ángulo tiene que variar entre 0, menor que teta prima, menor que pi, y en la parte azimutal, que sería en el plano XY, lo que queremos es abordar la circunferencia completa que se genera, así que esto sería desde 0 hasta 2pi. Con eso ya tendríamos los límites de integración. ¿Y cuál es la gracia entonces de poder hacer esto? Bueno, uno, nos vamos a dar cuenta de que la integral se va a hacer relativamente más sencilla, y segundo, es porque el elemento de superficie es más fácil de parametrizar. Cuando nosotros tenemos, si pensamos, si le hacemos un suma a esta parte, donde está nuestra carga, lo que tendríamos que hacer es más o menos generar el área de este casquete esférico, en donde por un lado vamos a tener la variación en la parte angular, en el plano, que sería esta zona de acá. Eso sería con el radio correspondiente, que sería R por seno de teta prima de phi, pensando en que este punto está, ya habíamos dicho, esto es R seno de teta, y lo que vamos a hacer entonces es de alguna manera generar un arco de circunferencia cuyo radio es ese, en el fondo más o menos ese esquema. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es cambiar un poquito en la parte, en el ángulo teta prima, digamos. Y acá lo que vamos a recorrer es un pequeño arco de circunferencia que recorre la circunferencia de radio R, pero por la parte, digamos, polar. Así que esto sería R de teta prima. Así que ¿cuál es la superficie que nosotros estamos generando acá? Esto sería R de teta prima por R seno de teta prima de phi'. Y esto entonces nos quedaría R cuadrado seno de teta prima de phi'. Que esto es exactamente el jacobiano de la transformación en el caso que ustedes hagan esto por el camino matemático. Con esta transformación de coordenadas se va a dar cuenta de que este es exactamente el jacobiano de la transformación. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque esto es una distribución superficial de cargas, en donde dq' va a ser, como es una distribución de cargas, sería sigma, que es la cantidad de carga por unidad de superficie, por el elemento de superficie, de modo que esto sería sigma por r cuadrado seno de teta prima de phi', en donde nosotros podemos calcular cuánto vale ese sigma, porque no nos olvidemos que como la densidad es constante, entonces esto sería la carga entre la superficie, y esto es la carga que tiene nuestra esfera, o el casquete esférico en realidad, en la superficie, que es 4pi por el radio al cuadrado, que es el área de este casquete esférico. Y entonces, si nosotros llevamos esta transformación de coordenadas a lo que tenemos inicialmente, nos quedaría que r menos r' se transforma en, primero en la coordenada x, que sería menos r seno de teta prima coseno de phi' por y unitario. En la coordenada y nos quedaría perdón, r seno de teta prima seno de phi' por j unitario, y acá tendríamos más r menos r grande coseno de teta prima, y esto por k unitario. No nos olvidemos que r es un parámetro fijo que solamente habla de la distancia desde el centro hasta el punto en donde nosotros calcularemos el campo eléctrico. La magnitud de este vector, en cambio, sí sufre grandes modificaciones, porque si nosotros hacemos la componente x al cuadrado, nos vamos a quedar con r cuadrado seno cuadrado de teta prima por coseno cuadrado de phi' más, lo mismo tendríamos acá, r cuadrado seno cuadrado de teta prima por seno cuadrado de phi' cuadrado, perdón, ahí nomás, más r
menos r grande coseno de teta prima. Esto elevado al cuadrado, y no nos olvidemos que todo esto tiene que estar bajo raíz, así que lo vamos a elevar a un medio. Si nos damos cuenta acá, tendríamos r cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado del ángulo y seno cuadrado. Estos dos factores tienen exactamente los mismos términos, r cuadrado, seno cuadrado, salvo que tienen coseno cuadrado más seno cuadrado, de modo que si lo hacen con calma se van a dar cuenta de que esto es justamente la identidad trigonométrica, y esto sería r cuadrado, seno cuadrado de teta prima, y por coseno cuadrado más seno cuadrado de phi, que es 1, y más. Lo que vamos a hacer es elevar este término al cuadrado, y nos quedaría r cuadrado menos 2 r por r grande por el coseno de teta prima más r cuadrado coseno cuadrado de teta prima, y todo esto va a estar elevado a un medio. Nuevamente, si juntamos este término r cuadrado por seno cuadrado de teta prima más r cuadrado por coseno cuadrado de teta prima, usamos la identidad trigonométrica, de modo que esto nos queda r cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado, eso se transforma en un 1, y más este término que sería r cuadrado menos 2r por r grande por el coseno de teta prima. Nos vamos a dar cuenta que esto en realidad se traduce en grandes cambios al momento de hacer la integral. Y entonces, ahora que tenemos toda esta información, lo vamos a reemplazar acá en la expresión del campo eléctrico para postular la integral. Y entonces, reemplazando todo esto aquí en la expresión, nos quedaría que el campo eléctrico en el punto R sería la constante eléctrica por el elemento de carga, y el elemento de carga dijimos que era sigma, por el elemento de superficie, que es r cuadrado seno de teta prima de phi prima, y por todo este vector lo vamos a dividir por la magnitud, poner esta magnitud aquí mismo para multiplicar el otro término que va a quedar abajo. Y entonces la magnitud sería acá r cuadrado más r pequeño al cuadrado menos 2r por r grande coseno de teta prima, elevado a 3 medios, esto porque tiene que estar elevado al cubo, y vamos a poner todo esto por el vector que nos dio acá, que sería menos r seno de teta prima coseno de phi prima por unitario, menos r seno de teta prima seno de phi prima por j unitario, más r menos r grande coseno de teta prima, todo esto por k unitario. Ahora esto se ve grande, pero recuerden que ahora tenemos que hacer la integral, y la integral entonces tiene que abordar estos límites de integración, y entonces tendríamos que el campo eléctrico total en el punto R va a ser la suma de todos los campos eléctricos infinitesimales de las cargas que nosotros generamos acá. Entonces eso va a ser la suma continua de los campos eléctricos infinitesimales que generamos, y entonces reemplazando nos quedaría que la integral es más o menos esto. Y ahora entonces vamos a separar las integrales, de modo que nos quedan estas tres integrales, una en cada componente, en i unitario, j unitario, k unitario, y a estas les vamos a llamar 1, 2 y 3. Si nosotros pensamos cómo podríamos trabajar esta distribución antes de hacer los cálculos directamente, podríamos pensar de que en cada altura vamos a generar una especie de anillo cargado, y nosotros sabemos cómo es el anillo cargado. Aquí este anillo cargado iría desde radio 0 hasta R en este caso, y después nuevamente hasta 0. En el fondo se puede parametrizar eso. Pero nosotros sabemos que el campo eléctrico de un anillo siempre va en la dirección vertical, que sería en este caso hacia arriba. De modo que nosotros debiéramos esperar al momento de hacer estas integrales que la única integral que sobreviva sea la del eje z, que sería la integral número 3. Por otro lado, las integrales 1 y 2, que representan a los que están en el plano x y y, se parecen bastante, que serían, la única diferencia de hecho serían coseno de phi prima y seno de phi prima. Así que vamos a comenzar por estas integrales y después vamos a seguir con la parte en el eje z. Vamos entonces con la integral número 1, y para hacer esto lo que vamos a hacer es separar las variables. Si se dan cuenta, la única dependencia en el ángulo phi está aquí en coseno, mientras que la dependencia en teta prima está en todo lo demás. Así que la integral, bueno, vamos a sacar los términos constantes, que tendríamos la constante eléctrica, sigma porque la densidad es uniforme, los parámetros r acá, nos quedaría acá r al cubo, y por acá tendríamos dos integrales. Si lo vamos a hacer en teta prima, nos quedaría la integral desde 0 hasta pi, como mencionamos anteriormente, de modo que esto sería r cuadrado
más r pequeño cuadrado menos 2r por r grande coseno de teta prima. Acá arriba tendríamos seno cuadrado de teta prima por d teta prima. Y esto nos quedaría por la siguiente integral, que sería la integral desde 0 hasta 2pi, que tiene que ver con la componente azimutal, que sería coseno de phi prima, y bueno, el vector unitario, que no se me olvide que tiene que ir acá. Y esto tiene que ir desde 0 hasta 2pi. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Que esta integral, nosotros sabemos cuánto es simple de evaluar, y esto sería la integral desde 0 hasta 2pi de coseno de phi prima, y la integral de coseno es la función seno de phi prima, que hay que evaluarla entre 0 y 2pi. ¿Cuál es la ventaja? Que seno de 2pi es 0, esto es 0, mientras que en 0 también. De modo que esto directamente nos da 0. Y por lo tanto, la integral número 1, ya que es un 0 multiplicando todo esto, es idénticamente 0. Y es porque no hay contribución en el eje X como habíamos esperado en un comienzo. De hecho, si hacemos lo mismo con la integral en número 2, nos quedaría exactamente esto por la integral desde 0 hasta 2pi de la función seno, que cuando ustedes lo evalúen se van a dar cuenta de que eso también es 0, de modo que vamos a hacer la conclusión inmediata, se los dejo como para que lo hagan ustedes en la casa, y esto sería que la integral número 2 es 0, y no se olviden que esto refleja de que no hay contribución, o sea, no hay en definitiva componente en el plano XY, así que lo único que nos va a sobrar es la componente en el eje Z. Y bueno, vamos ahora a la integral número 3 y vamos a separar los parámetros que son constantes, donde tendríamos acá la constante eléctrica, la densidad superficial de carga, r cuadrado, el vector unitario, y separando las variables nos quedaría una integral. A ver, esto por, primero, la integral. Si nos damos cuenta no hay ninguna dependencia en la variable phi, así que vamos a poner directamente la integral de 0 hasta 2pi en phi, y esto va a ser por la integral que nos quedaría desde 0 hasta pi. ¿De qué cosa? R menos R coseno de teta prima, seno de teta prima, de teta prima, dividido este término que tiene que ver con la magnitud, que sería R cuadrado más R chico cuadrado menos 2R por R grande coseno de teta prima, todo esto elevado a 3 medios. Esta primera integral, que está por acá en amarillo, es directamente 2pi. Integrar de phi es solamente phi, evaluan 2pi 0 y nos da 2pi, de modo que en el fondo lo que nos interesa es calcular toda esta integral, que sería, bueno, constante eléctrica, sigma r cuadrado por k unitario. Ahora nos queda el factor 2pi que acabamos de encontrar, y por esta integral desde 0 hasta pi de r menos r grande coseno de teta prima, seno de teta prima, de teta prima, dividido esta magnitud. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo poder hacer esta integral, donde la única variable es el término teta prima. Si nos damos cuenta, por ejemplo, este término que está acá, r cuadrado más r pequeño cuadrado, eso es un término constante. Y acá tenemos nuestra única variable que está en coseno de teta. Y si nosotros vemos que esto podría ser eventualmente una nueva variable, por ejemplo, u igual a r cuadrado más r cuadrado menos 2r pequeño por r grande coseno de teta prima, entonces podríamos ver que de u es menos 2r por r grande seno de teta prima, esto nos queda con un signo menos, por d teta prima, o sea, en algo se parece a lo que está acá. Entonces vamos a proponer este cambio de variable. Y entonces si nos enfocamos en esta última integral, vamos a proponer u como esta nueva variable, la que está dividiendo. El elemento infinitesimal, como ya encontramos, es eso, de modo que podríamos reemplazar seno de teta prima por d teta prima igual a du entre 2r r grande para poder formar este elemento que tenemos aquí. Ahora lo último que nos falta por determinar es r menos r grande por coseno de teta prima. Entonces acomodemos estos términos. Nos quedaría que u es r cuadrado más r pequeño cuadrado menos 2r por r grande coseno de teta prima, y lo que queremos formar nosotros en el fondo es
poder despejar este factor r y dejando un término lineal aquí en r. Entonces vamos a quitar este término r cuadrado, nos quedaría u cuadrado menos r cuadrado igual a r cuadrado menos 2r por r grande coseno de teta prima. Y vamos a sumar un nuevo factor r cuadrado para poder eliminar este término 2. O sea, aquí lo que hicimos fue restar r cuadrado y ahora lo que vamos a hacer es sumar r pequeño al cuadrado, de modo que esto nos quedaría u más r pequeño cuadrado menos r grande cuadrado igual a 2r grande cuadrado, perdón, r pequeño cuadrado menos 2r por r grande coseno de teta prima. Entonces aquí vamos a dividir por r y por el factor 2. Y entonces todo lo que tenemos acá es u más r cuadrado menos r pequeño cuadrado. Todo esto dividido 2r. Y si se dan cuenta lo que nos quedó acá es r menos r grande coseno de teta prima, que es justamente lo que tenemos acá. Así que ya con todo esto podríamos reemplazar en nuestra integral y nos quedaría que la integral es algo así como la integral desde... Bueno, vamos a ver los rangos de integración, pero sería algo así como u más r cuadrado menos r cuadrado, todo esto dividido 2r, que sería este primer término, por seno de teta por d teta, eso dijimos que es du, entre 2r por r grande, y nos quedó todo esto dividido por u elevado a 3 medios. O sea, reacomodando todo esto, nos daría 1 entre, acá tenemos 4r cuadrado pequeño por r grande, y la integral sería de u más r cuadrado menos r grande, todo esto dividido u elevado a 3 medios, y esto en du. De esta forma, la integral que teníamos originalmente la transformamos en esto, y nos falta ver los límites de integración, en donde, como partimos de u en teta igual 0, teta prima igual 0, si nosotros evaluamos esto, nos quedaría r cuadrado más r pequeño cuadrado menos 2r por r grande por coseno de 0, que eso es 1, y esto lo podemos dejar como r menos r pequeño al cuadrado. Y para el otro caso tendríamos que u evaluado en teta prima igual pi. Si nosotros lo evaluamos aquí arriba tendríamos r cuadrado más r pequeño cuadrado, más en este caso porque coseno de teta prima en teta igual pi sería menos 1, y con este signo menos nos queda positivo, sería 2r por r grande, de modo que esto nos quedaría como r más r pequeño al cuadrado, y entonces esta integral la transformamos en la integral que va desde teta igual 0 correspondiente a r menos r pequeño al cuadrado, y para teta igual pi esto sería desde r más r al cuadrado. Y entonces vamos ahora a la resolución de la integral, y lo que vamos a hacer es separar estos términos. Si nos damos cuenta, acá hay un término u extra a estos dos, de modo que vamos a hacer esa integral por separado. Aquí tendríamos primero la integral con este u entre u a la 3 medios, eso es u a la menos 1 medio, y esto con los límites de integración ya conocidos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro término, en donde estos términos, r, los dos r al cuadrado, serían términos constantes, así que nos quedaría más, primero tendríamos el término 1 entre 4r grande cuadrado por r grande, el que está por acá, y nos quedó el factor acá r cuadrado menos r grande cuadrado, y la integral entonces sería desde r menos r hasta r más r al cuadrado. ¿De qué cosa? Aquí nos quedó, como hay un término constante, esto sería directamente u elevado a menos 3 medios por du. Y entonces resolviendo estas integrales, esta integral, si ponemos los términos correspondientes, nos quedaría primero el factor que es 1 entre 4r pequeño al cuadrado por r grande. Y esta integral nos daría un factor de 2 u elevado a 1 medio, con los límites de integración ya conocidos. Y en la otra integral nos quedaría algo parecido, salvo que para hacer eso, bueno, primero tenemos el término constante, tenemos este término r cuadrado menos r grande cuadrado, y esta integral nos daría con un menos 2
u a la menos un medio. Y todo esto elevado, o sea, perdón, con los límites de integración r menos r pequeño al cuadrado y r más r pequeño al cuadrado. Entonces, recordemos que estos factores elevados a un medio o menos un medio corresponden a raíces. Así que aquí tendríamos, vamos a dejar este factor 2 acá. Vamos a simplificarlo y nos quedaría 1 entre 2r cuadrado por r grande por, si nosotros evaluamos lo que está acá, nos quedaría la raíz de este término que está elevado al cuadrado, y eso es directamente r más r, pensando en que esto siempre es positivo, menos, entonces la raíz de este término, que en este caso r menos r, cuando le saquemos la raíz a este término que está al cuadrado, puede ser tanto positivo como negativo dependiendo del valor de r, si es menor al radio de la esfera o si es mayor. Así que por ahora lo vamos a dejar como valor absoluto, y esto nos quedaría como r menos r grande. Recuerden que eso tiene que ver con la raíz de un término que está elevado al cuadrado. Por el otro lado, aquí tenemos un signo menos, así que nos quedaría menos. Ese factor 2 también va a permitir simplificar un término acá, así que nos quedaría 2r cuadrado por r grande. Aquí también nos queda un factor 1, el término r cuadrado menos r grande cuadrado. Y lo que está entonces dentro de este término que está acá sería 1, a ver, le vamos a cambiar color, 1 entre r grande más r pequeño. Eh, no se olviden que eso, como está al cuadrado, le sacamos la raíz y nos queda esto. Menos, bueno, en esencia vamos a tener lo mismo que sería r menos r pequeño en valor absoluto. Y esto, de nuevo, el comentario va a ser de que va a depender de si estamos dentro o fuera de la esfera, pensando en el valor de r pequeño. Así que vamos a considerar esos dos casos. Entonces el primer caso a considerar va a ser cuando r sea menor que el radio de la esfera. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si nosotros consideramos el valor absoluto, entonces r menos r pequeño, como r es mayor a r pequeño, entonces simplemente va a quedar en la expresión r grande menos r pequeño. Y entonces reemplazando nos quedaría acá 1 entre 2r cuadrado por r grande, factor de todo lo que tenemos por acá, que sería r más r pequeño, menos el valor absoluto que sería r grande menos r pequeño, que nos quedaría con un signo menos extra acá, ¿cierto? Acá también tendríamos, bueno, el mismo factor, 2r cuadrado, r grande, r cuadrado pequeño menos r grande al cuadrado, y acá también tendríamos 1 entre r grande más r pequeño, menos, reemplazamos también r grande menos r pequeño. ¿Qué es lo que pasa acá entonces? Hay algunos términos que se van a poder simplificar. Por ejemplo, aquí tendríamos que r grande se elimina, y aquí nos va a sobrar entonces un factor de 2r. Entonces aquí tendríamos 1 entre 2r cuadrado por r grande, factor de 2r, menos 2r cuadrado, r grande. Aquí nos queda r cuadrado, perdón, r pequeño cuadrado, menos r grande cuadrado. Factor de lo que nos queda aquí es que si hacemos la multiplicación, aquí nos quedaría r menos r pequeño menos r grande menos r pequeño dividido r grande cuadrado. Acá vemos que hay un término notable, ¿cierto? Producto notable. Y entonces aquí pasan algunas cosas. Por ejemplo, este término, a ver, lo vamos a poner en otro color. Este término que está acá es menos r grande menos r cuadrado. De modo que lo podemos simplificar con, con este término, pero hay que poner el factor negativo que nos aparece extra acá. De la misma forma, si nosotros vemos aquí, tenemos que se nos eliminan, a ver, se nos elimina este término, y entonces aquí nos queda un factor menos 2, en total nos quedó aquí un menos 2,
r pequeño. Así que a la larga, aquí nos quedó 1 entre 2r cuadrado por r grande por el factor que era 2r más, entonces, 2r cuadrado por r grande, un 1 acá, y lo que nos sobró aquí era un menos 2r pequeño, así que sería con un menos acá, 2r pequeño, de modo que, si se dan cuenta, son exactamente los mismos términos, y los vamos a poder eliminar, y esto nos queda que es idénticamente 0, y esto es solamente, no se olviden, válido para el caso para r menor a r grande. Ahora vamos a resolver esto mismo para el otro caso en que r es mayor al radio de la esfera. Siguiendo entonces, nos quedaría el caso r que sea mayor o igual a r grande. En este caso, el valor absoluto r grande menos r pequeño, dado que r pequeño es mayor que r grande para tomar el valor absoluto y que nos quede positivo, debería ser r pequeño menos r grande, pensando en que este término es mayor. Así que, volviendo acá, nos quedaría 2r cuadrado por r grande, el factor 1, y lo que tenemos acá, entonces en el otro color nos quedaría r más r pequeño menos r pequeño, con este menos nos quedaría más r grande. Luego tendríamos aquí 2r cuadrado, r, 1 entre r cuadrado menos r grande cuadrado, y nos quedaría de nuevo el factor acá, que sería r grande más r pequeño, menos, entonces reemplazamos, nos quedaría r menos r grande. Aunque en realidad vamos a ponerlo así, r pequeño más r grande, simplemente reordenando, porque básicamente es más explícito el término notable. Entonces, de la misma forma, aquí vamos a tener que se nos elimina un término, aunque en este caso ahora va a ser el término r pequeño, de modo que aquí nos sobró un factor 2r grande, así que acá tenemos 2r cuadrado, r grande, o sea, por el factor 2r grande. Aquí nos va a quedar 2r cuadrado, r grande, tenemos r cuadrado pequeño menos r grande cuadrado, y nuevamente entonces hacemos el producto notable. Aquí nos va a quedar r pequeño menos r grande menos r pequeño menos r grande dividido r pequeño cuadrado menos r grande al cuadrado. Nuevamente pasa algo parecido, salvo que ahora exactamente vemos que este término es este, así que se elimina ese. Por otro lado, este término r pequeño se elimina, y lo que nos sobra acá es un menos, lo vamos a poner en el otro color, en el fondo es un menos 2r grande. Así que reemplazando tendríamos 2r cuadrado por r grande, el factor acá 2r grande, menos, con este signo menos nos va a quedar positivo, que sería más 2r cuadrado por r grande, y lo que nos sobró entonces de todo esto fue un término 2r grande con el signo menos que ya lo pusimos, así que nos quedaría 2r grande. Si se dan cuenta es exactamente el mismo término, así que esto sería 2r cuadrado por r grande por el factor 2r, que nos queda dos veces, nos queda 4r grande, así que se nos elimina esto, se nos elimina también el factor r, aquí nos sobra un 2, así que en resumen lo que nos queda acá sería un 2 entre r pequeño al cuadrado. No se olviden que esto es válido cuando r es mayor o igual a r grande. Entonces, ya que tenemos esto, lo volvemos a reemplazar en la integral. Así que, en resumen, lo que calculamos recién fue este factor, que teníamos dos posibilidades, ¿sí? Teníamos que es 0 cuando r es menor al radio de la esfera, y que es 2 entre r cuadrado cuando r es mayor o igual al radio de la esfera. Y por lo tanto, la integral número 3 que calculamos recién sería la constante eléctrica por sigma por r cuadrado por este factor 2pi k unitario, y lo que tenemos acá, que sería 0 para r menor a r grande y 2 entre r cuadrado para r mayor o igual a r grande. Y en el fondo, esta misma integral 3 la vamos a separar en dos casos. La primera, recuerden que esta tiene que ver con la contribución en el eje z, ¿cierto? Sería, bueno, 0 directamente para r menor al radio de la esfera, pero en el otro caso tendríamos constante eléctrica por, entonces, vamos a
poner acá sigma por 2 entre 2, aquí nos quedaría 4pi r cuadrado entre la distancia al cuadrado por el vector k unitario. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros nos acordamos de la definición de la densidad de carga, esto era la carga entre la superficie, que es 4pi por r cuadrado. Así que esto lo podríamos reescribir de esta forma. Sería constante eléctrica por... tendríamos acá, esto es justamente la carga, así que nos va a quedar carga entre r cuadrado. Pero r cuadrado era la distancia que hay entre el centro del casquete esférico y el punto que nosotros estamos estudiando. Así que en el fondo tenemos dos situaciones: que dentro del casquete esférico no hay contribución en la componente vertical, y fuera de ella es como que si se comportara como una carga puntual. Y entonces, en resumen, la integral número 1 se hizo 0, la número 2 también. Esto porque tenían que ver con las componentes en el plano y nosotros pensábamos que se iban a anular, pensando en que esto lo podíamos interpretar como una serie de anillos que estaban superpuestos. Y la componente en el eje Z, que era la única que debía sobrevivir, nos dimos cuenta de que era 0 si uno pensaba en un punto que estaba al interior del casquete esférico, y se comportaba como una carga puntual si uno la veía afuera. Este punto es muy importante pensando en que hay muchas distribuciones con simetría esférica, en donde uno podría pensar que, por ejemplo, una esfera uniformemente cargada está compuesta por muchos casquetes esféricos de distinto radio, que por ejemplo podríamos hacer algo así sucesivamente, y nos damos cuenta que la única contribución, entonces, a algún punto del campo eléctrico está solamente en las esferas que están en el interior. Y las esferas que están en el exterior, digo, no van a aportar debido a que el campo eléctrico que generan es cero dentro de ellas. Y bueno amigos, dejaremos esto hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde abordaremos otras situaciones clásicas de campos eléctricos de distribuciones continuas. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta acá, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.